Hola, el problema establece que en una tabla se dibuja un rectángulo A, B, C, D, cuya base mide 28 centímetros y cuya altura mide 16 centímetros. Se coloca un clavo en cada uno de los lados del rectángulo en las posiciones E, F, G y H, de tal modo que AG mida 10 centímetros, DE mida 6 centímetros y los ángulos EFD y GFA sean congruentes, lo mismo que GHB y EHC sean congruentes entre sí. Se unen los cuatro clavos mediante un hilo tenso, que es la línea azul que aparece en la figura, y se pregunta cuánto mide el hilo. Sea L la suma de las medidas de los segmentos GF, EF, GH y EH. Puesto que, por hipótesis, los ángulos EFD y GFA son congruentes, y también lo son EFD y GAF, dado que ambos son rectos, entonces los triángulos EFD y GFA son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Por tal motivo, 10 sobre AF es igual a 6 sobre 28 menos AF, y de aquí se tiene que 280 menos 10 AF es igual a 6 AF, es decir, 280 es 16 AF, y por lo tanto AF es igual a 280 entre 16, que es igual a 17,5. Por su parte, DF, que es igual a AD menos AF, es 28 menos 17,5, o sea 10,5. De acuerdo con el teorema de Pitágoras, GF es igual a la raíz cuadrada de AG al cuadrado más AF al cuadrado, y esto es igual a raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 17,5 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 100 más 306,25, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 406,25, o sea 20,16 aproximadamente. También por el teorema de Pitágoras se tiene que EF es igual a D al cuadrado más DF al cuadrado raíz cuadrada de eso, que es igual a 6 al cuadrado más 10,5 al cuadrado, o sea 36 más 110,25 raíz cuadrada, que es lo mismo que la raíz cuadrada de 146,25, que es igual a 12,10. El par de triángulos HCE y HBG satisfacen las mismas condiciones que el par de triángulos FDE y FAG. Por tal motivo, el triángulo HCE es congruente con el triángulo FAG y el triángulo HBG es congruente con el triángulo FDE. Luego, HE es igual a GF, que es 20,16, y HG es igual a F, que es 12,10. En conclusión, la longitud del hilo es L igual a GF más EF más GH más EH, que es igual a 20,16 más 12,10 más 12,10 más 20,16, que es igual a 64,52 centímetros.